Bueno, bienvenidos hermanos, hermanas, vecinos, vecinas que están habitualmente semana tras semana en estos estudios bíblicos que realizamos a través de emisora Logos estamos emitiendo, también a través de nuestras páginas Misioneros a las Naciones, de emisora Logos y el canal de YouTube también de emisora Logos. Le damos la bienvenida a Mariela y a Jorge allá por Colombia. Hoy vamos a estar un poquito sin algunos hermanos que están, por ejemplo, el hermano Fernando anda de viaje, y no iba a poder conectarse porque iba a estar por lugares donde no tenía muy buena recepción. Eh, También la hermana Annette, estamos esperando capaz que su conexión. Pamela, bueno, y nuestra hermana Virginia, que además tiene mucha actividad también en los últimos tiempos. Bueno, la bienvenida para todos. Le voy a pedir a nuestra hermana Leticia que nos haga una oración para comenzar ya directamente el estudio del día de hoy. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias a ti, Padre amado, podemos estar reunidos delante de tu presencia, Señor. Te bendecimos, Padre, primero, te bendecimos, te honramos, la gloria para ti, Señor, todo para ti, Padre amado. Bendice a aquellos, Padre amado, que vamos a escudriñar, Padre amado, todos tu palabra, Padre amado, Hebreos, Señor, que es un capítulo bendecido, que tú nos abras nuestras mentes, nuestro conocimiento, Padre amado, para aprender más de ti, Padre amado. Dejamos todo en tus manos, bendice a nuestro hermano Mario que va a dar la clase. Y bueno, una bendición enorme, tu Espíritu Santo sobre él. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en nuestro estudio anterior destacamos la gran importancia del versículo 12, que nos presenta allí una imagen realmente impresionante de la naturaleza y efectos de la palabra de Dios en nosotros, los seres humanos. Recuerden que el versículo 12 decía, la palabra de Dios es viva, ¿eh? Es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, ¿eh?, hasta partir el alma y el espíritu, recuerdan eso, ¿no? Y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y al finalizar la clase anterior, el estudio anterior, este, estuvimos enfatizando especialmente ¿eh?, esta última frase que nos presentó a la palabra de Dios como un discernidor. ¿Recuerdan? Lo asociamos a algo crítico, un discernidor de los pensamientos e intenciones del corazón. Es que la Biblia no trata principalmente con los actos, con los hechos. Lo que hace la mano se debe a lo que la mente pensó. La mente tiene la acción de la mano, ¿eh?, en control antes de que la mano actúe. Nosotros movemos la mano, movemos nuestra cabeza, en fin, pero es la mente anteriormente a esa acción que tiene el control. En consecuencia, la palabra de Dios penetra en las profundidades del ser humano y trata con el corazón. El Señor Jesús dijo, recuerdan ustedes, en Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos.
¿Qué más? Los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y hay aquí una lista muy larga de impurezas. Pero eso es lo que hay en nuestro corazón, en nuestro corazón. Y claro, eh, el profeta Jeremías, el capítulo 17, el versículo 9, dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ningún ser humano puede conocerlo, pero Dios sí puede. La palabra de Dios desciende y trata con las vivencias más íntimas y ocultas de nuestros corazones. Desciende hasta la vida real, justamente al lugar en que nosotros actuamos y vivimos nuestra verdadera existencia. Y recuerden que finalmente leíamos en el estudio anterior el último versículo, el versículo 13, que decía, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estas palabras, recuerden, nos llevaron a concluir que nosotros no podemos ocultar nada ante Dios. Algunos viven con la falsa, es una falsa ilusión de que pueden evitar que Dios conozca todos los detalles de sus vidas, incluso los planes. Y mucha gente ora a Dios pidiéndole ciertas cosas y que haga ciertas cosas a favor de ellos, pero nunca le cuentan sus motivos. Piensan que de esa manera la oración sonará mejor. Pero a la hora de la verdad, no tenemos que informarle sobre nuestras motivaciones a Dios, porque Él las conoce en todo momento. En realidad es así. Él es quien conoce los pensamientos del corazón de todos nosotros. Y todo lo oculto queda abierto, expuesto a su mirada. Nuestra vida es para Dios como un libro, digamos así, abierto. A veces algunos preguntan si deberíamos confesarle a Él todas las cosas. Y uno se pregunta, ¿y por qué no? Todas las cosas tendríamos que confesarle. De todas maneras, Él ya las conoce. Entonces simplemente sería mejor contarle todo. Bueno, con estos antecedentes llegamos hoy a este pasaje de la Escritura que comienza aquí con el versículo 14 de este capítulo 4 y se extiende más o menos hasta el versículo 28, capítulo 7, donde el escritor destacó que Cristo es mucho mejor que el sacerdocio levítico. Era muy importante para los creyentes hebreos que asimilaran esta verdad, porque estaban acostumbrados a acercarse a Dios por medio del sumo sacerdote del orden levítico, que estaba formado por los sacerdotes que sirvieron primero en el tabernáculo, o sea, tienda de reunión, y después en el templo. Y fue por medio de ellos que los israelitas comprometieron su devoción a Dios y trajeron sus sacrificios. Entonces ahora vamos a comenzar a considerar este pasaje que podríamos decir nuestro gran sumo sacerdote. Antes le doy la bienvenida también a la hermana Annette, que se integró. Bienvenida. Bueno, entonces podríamos poner un subtítulo, nuestro gran sumo sacerdote. Y en este pasaje vemos que el Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. El escritor se muestra allí
tan preocupado y a la vez entusiasta en cuanto al sacerdocio de Cristo. Y precisamente en el capítulo 3, en el versículo 1, él había dicho, recuerden, lo estudiamos, capítulo 3, versículo 1, por tanto, decía, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Este término, después lo vamos a ver. ¿Quién era? Cristo Jesús. Él quiso conseguir que las personas que estaban leyendo esta epístola pensaran inmediatamente en nuestro sumo sacerdote. Y ahora hemos llegado a este tema y vamos a comprobar que este va a ser el tema de muchas partes del resto de la carta y por supuesto también presentará una aplicación de esta gran verdad. Voy a pedir a Leticia que me lea entonces el versículo 14 de este capítulo 4. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En realidad, yo creo que acá tendría que haber un término, y muchos escritores y estudiosos lo manejan, en vez de nuestra profesión, hablemos de nuestra confesión, o digamos, retengamos la fe que profesamos. A mí me parece que es mejor esa versión, ¿no? Bueno, pero en fin, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Queda claro. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Creemos que la noción que tiene el paganismo del sacerdocio influyó, en cierta manera, un poco en nuestra forma de pensar en referente a lo que es un sacerdote. Lo que un sacerdote pagano en realidad hacía era poner una barrera en cuanto al acercamiento a Dios, reclamado para sí la posesión de cierto poder místico esencial para que un individuo se acercara a Dios. Una persona tenía que ir a través de ese sacerdote que alegaba tener ese acceso en particular a Dios. Este tipo de práctica, por supuesto, negaba la obra consumada de Cristo y el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Cómo es esto? El sacerdocio de todos los creyentes, en realidad, saben que fue una de las verdades que enfatizó mucho el reformador Juan Calvino. Algún día vamos a destinar un tiempo a estudiar a este reformador. En realidad, hermanos, todos nosotros necesitamos un sacerdote. Tenemos algo que nos falta, tenemos una necesidad de ayuda y todos nosotros tenemos nuestros complejos y problemas personales. El clamor del corazón del patriarca Job fue, y atiendan bien, dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos. Job parece que ansiaba tener un mediador entre él y Dios, que pusiera una mano en la mano de él y otra mano en la mano de Dios, para acercarlos. Nosotros lo tenemos. Cristo es ese mediador, ese sacerdote, por medio de quien cada creyente tiene acceso personal a Dios. Dice el versículo 14, tenemos ahora un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Decíamos hoy que el Señor Jesucristo no fue un sacerdote
mientras se encontraba en la tierra. La única mención en la Biblia que tenemos de él haciendo cierta clase de sacrificio, ya que por supuesto él nunca tuvo necesidad de hacer un sacrificio para sí mismo, fue en aquella ocasión, recuerdan, en la que le dijo a Simón Pedro que pescara un pez y que sacara la moneda de oro de la boca del pez para pagar los impuestos que eran requeridos por el templo. Impuestos de los cuales estaban exentos los sacerdotes. Creemos que Jesús adoptó esta actitud para dejar bien claro que él no era un sacerdote aquí en la tierra. Ustedes saben que para ser sacerdote en aquel tiempo uno tenía que proceder del linaje de Aarón, que era de la tribu de Leví. El Señor Jesús era un miembro de la tribu de Judá. Él no se encontraba en la línea de descendencia sacerdotal, sino en la línea de descendencia real. Y cuando él estuvo aquí en la tierra, él vino como profeta, hablando de parte de Dios, y regresó al cielo como sacerdote para representarnos a nosotros ante Dios. Él se convirtió en un sacerdote precisamente cuando ascendió a los cielos. Él murió aquí en la tierra para salvarnos. Y Él vive allá, en el cielo, para mantenernos salvos. Es cierto que cuando estuvo aquí se ofreció a sí mismo en la cruz, y esa fue la función, podemos decir, de un sacerdote. Pero para ser un sacerdote que nos representara a nosotros, él tuvo que esperar hasta que regresara al cielo. Cristo ocupó entonces un cargo o función triple, podríamos decir. Él fue un profeta cuando vino a la tierra hace más de 2000 años, lo cual se refiere al pasado. Él es hoy un sacerdote, lo que se refiere al presente. Y él va a venir algún día a gobernar como rey, lo que se refiere al futuro. Queda claro esto. Cristo Jesús ocupa esos tres cargos y él es el gran tema de la epístola de los hebreos. Lo vamos entendiendo cómo es y por qué esta epístola es maravillosa, porque nos está pintando claramente lo que tenemos que visualizar como hijos de Cristo. Ahora, continúa diciendo en el versículo 14, retengamos. Yo decía, no nuestra profesión, como dicen algunas versiones, sino nuestra, podríamos decir, confesión o la fe que profesamos. Y el escritor usó el modo imperativo para desafiarnos, para llamarnos a hacerlo, en realidad para mandarnos a llevarlo a cabo. Aquí podemos observar que no dice retengamos nuestra salvación. Él no estaba hablando aquí de nuestra salvación, sino de nuestro testimonio aquí en la tierra. Él se estaba refiriendo a nuestra forma de vivir por Él aquí. Él murió para salvarnos y vive ahora en el cielo para mantenernos salvos y para hacer posible que seamos buenos testigos de Él. Decía que Él vive en el cielo para que nosotros podamos retener nuestra confesión de fe, nuestro testimonio aquí en la tierra. Yo le digo, cuando lleguemos al capítulo 11 de Hebreos, encontraremos una lista de héroes de la fe que demostró lo que la fe ha podido lograr en la vida de hombres y mujeres de todas las épocas. Todos los que fueron incluidos en esa lista se caracterizaron por buen testimonio, ¿eh? Y por datos positivos de sus vidas que quedaron
registrados. El de ellos fue un buen testimonio por medio de la fe, porque sin duda alguna vivieron por fe. Yo tengo un especial cariño por ese versículo 11, el capítulo 11 que digo, capítulo 11 de Hebreos, porque mi primer prédica que hice hace ya unos cuantos años fue precisamente ese capítulo 11 de Hebreos. Lo recuerdo notoriamente, ¿no? Pero vamos avanzando. Si está Anet, posibilidad de hablarnos, o si no, o Leticia, cualquiera de las dos, el versículo 15 del capítulo 14. Vamos a leerlo, así entramos en él. ¿Me leo? Bueno, sí, adelante. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, ¿qué dice acá? Que él fue tentado, pero sin pecado. Es decir, que fue probado, pero sin pecado. Es la prueba de Jesús en el desierto. Él no podía haber fracasado porque él es el Dios hombre. Sin embargo, la presión de esta prueba fue realmente mayor para él de lo que podía haber sido para nosotros, obviamente. En el Evangelio de Juan, está ya por el capítulo 14, en el versículo 30, el Señor Jesucristo dice, entre otras cosas, que Él viene porque es el príncipe, porque Él viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Satanás encuentra algo en mí y también en usted, hermano, pero él no pudo encontrar nada en el Señor Jesús. Se podría ilustrar esto pensando en un barco que se encuentra flotando en el agua y que solo podrá resistir una cierta medida de presión. Si la presión llega a ser excesiva, se va a producir una rajadura en el casco de la nave y el agua penetrará por ella. De esta manera, la presión va a desaparecer. Y así somos nosotros. Así somos nosotros. Cedemos, nos rendimos a veces ante la presión y entonces la presión desaparece. Pero Jesús nunca cedió. Y entonces hubo un aumento de la presión que nosotros nunca hemos experimentado. Es, podríamos decir, para ser un poquito gráfico, si tomamos un tren de carga, y cada uno de los vagones indica la cantidad de peso que puede soportar. Si se excede ese límite, aparece una especie de depresión en el medio del vagón, porque su estructura ha cedido por haberse sobrepasado el límite de peso que podía llevar. Y eso también es cierto en nuestros casos personales. Podemos soportar presión o peso hasta cierto límite, y no más de ese límite. Aquí debemos decir que el peso de la tentación que Jesucristo pudo llevar fue infinito. Él fue probado, pero sin que hubiera pecado en él. Jesús sí fue probado y por esa razón Él sabe cómo nos sentimos nosotros. Así que, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que nos comprende siempre. Y siempre hemos pensado que para la nación de Israel, la muerte de Aarón,
en cierto sentido, fue de mayor significado inclusive que la muerte de Moisés. Y la razón para afirmar esto es que Aarón era el sumo sacerdote. Muchos israelitas crecieron con Aarón, jugaron con él cuando eran niños y habían cruzado el desierto con él. Y por ello tenían confianza para acercarse a él y confesarle que habían hecho algo que no debían haber hecho, ¿eh? Trayéndole un sacrificio en ese sentido. Y Aarón podía simpatizar con ellos. Él supo exactamente comprenderlos y cómo se sentían. Pero cuando Aarón murió, ¿ustedes se imaginan esa gente? Se habrán preguntado si el nuevo sacerdote, que era el hijo de Aarón, los comprendería. ¿Sería capaz de simpatizar con ellos y estaría dispuesto a ayudarlos? Pero ese es el caso de la nación de Israel. En nuestro caso tenemos un sumo sacerdote que está siempre disponible y que además nos comprende. Él no nos comprende de una forma teórica o académica, sino que él, estando aquí en la tierra, fue probado y puede compadecerse de nuestras debilidades. Él supo lo que fue sufrir, por ejemplo, el hambre. Supo lo que era soportar la aflicción y la tristeza, hasta el punto que el evangelista Juan nos contó que Jesús lloró. Así que pudo identificarse con nuestras debilidades, pero sin pecado. Y veamos entonces ahora el versículo 16 de este capítulo 4. ¿Lo leemos? Mario, está congelada su imagen. Bueno, está perfecto. Bueno, Igual. lo dejamos allí, a ver si puedo recuperarla. No sé si cómo la puedo recuperar. Pero me escuchan, ¿no? Sí, 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 Eso es perfecto, perfecto. ya estamos por hacer un pequeño cortecito, así que este, ya lo vamos Bueno, en la segunda parte lo vamos a arreglar esa bueno, situación. ¿Tá? está. Así que bueno, vamos a parar un poquito por acá, porque después del corte que viene, vamos a seguir con el versículo 16. Así que, Amén. bueno, ¿van entendiendo? Sí, sí. Gracias, Anet, dice que se escucha bien. Saben que no tienen inconveniente de pararme y preguntarme lo que no entiendan. Aunque creo que este capítulo y este versículo son bastante claros, Sí, son bastante claros, sí, no sí, da sí, para mucho, bastante. pero nos está aclarando esta importancia que a veces no se le da a Jesús como el gran sumo sacerdote, ¿verdad? No escuchamos hablar habitualmente de Jesús como el gran sumo sacerdote. Y bueno, acá en este capítulo lo especifica claramente. Yo creo que acá lo dice y lo resalta el escritor. Y lo resalta para qué? Para que lo tengamos en cuenta. Por eso le hacía la comparación con el pueblo de Israel y lo que significaba Aarón para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos una ventaja, que Jesús no es un sacerdote, es el gran sumo sacerdote. Y Él está permanentemente protegiéndonos. Él está permanentemente dándonos su maravillosa presencia a través del Espíritu Santo. Y esa es una ventaja que tenemos, sin duda. Bueno, muy bien. Vamos al versículo 16, Leticia, ¿lo leemos? Amén. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Observemos la primera frase de este versículo, que nos anima a acercarnos como confiadamente al trono de Dios. Esta palabra podía ser mal interpretada y sugerir que podemos acercarnos a Él de una manera irrespetuosa, con ligereza, con frivolidad y falta de seriedad, demostrando inclusive demasiada confianza o incluso con cierta actitud engreída. Por supuesto que esta no es la idea que transmite esta expresión. En griego corresponde a la palabra parresia, esa es la palabra griega, parresia, con doble R y H entre la R y la E, parresia, que denota la libertad de expresión que los atenienses valoraban muchísimo. Ellos fueron quizás los primeros en creer que el ciudadano común debía tener libertad de expresión. Así que resulta significativa que esta expresión en una frase que se refiere a nuestro acceso al trono de Dios. Entonces podíamos expresar esa frase así: acerquémonos pues con gran libertad de expresión al trono de la gracia. Podemos hablar con total libertad con el Señor Jesucristo. Esto es muy importante, ¿eh? Yo le puedo contar a Él todas las cosas, e inclusive cosas que no les contaría a ustedes. Y Él me comprende. Él conoce nuestras debilidades y por lo tanto las puedo compartir con Él. Si Él las conoce. Y las debo compartir con Él. Hay que ser sincero con Dios, con el Señor. No hay que abusar de su confianza, pero hay que ser directo. Él es Dios y nosotros nos acercamos a Él con una actitud de adoración y de reverencia. Pero también nos sentimos libres para hablar, porque Él también es hombre. Es Dios, pero también es hombre. Y puedo yo y usted y todos presentarnos ante Él con gran libertad. Podemos decirle a Él lo que tenemos en nuestro corazón. Podemos abrir nuestro corazón ante Él. No estamos seguros de que esas oraciones piadosas, a veces y esmerado vocabulario, a veces oraciones elocuentes, que a veces se suelen pronunciar, causen una impresión especial, especialmente cuando estamos tratando de ocultar la realidad de nuestros corazones y de nuestras vidas. El hablar con Dios en la intimidad no necesita, en la intimidad o en la oración colectiva, no necesita esas voces estrondosas y esos aspavientos tremendos que se pronuncian. Es decir, cuando estamos tratando con Dios no podemos ocultar la realidad de nuestros corazones y nuestras vidas. Eh, Inclusive uno se pregunta si el Señor no se desconectará la recepción de nuestra oración cuando no nos presentamos ante Él con libertad, ni abrimos nuestro corazón en su presencia. Esto es muy importante tener, porque hay muchas reuniones de oración
y que obviamente no se abre el corazón profundamente. Porque a veces nos presentamos ante el Señor cohibidos y reservados, y no somos francos, no somos sinceros. Tenemos que acercarnos, como dice entonces, con gran libertad ante el trono de la gracia. El trono de Dios es un trono de gracia. Antes, el trono de Dios había sido un trono de juicio, pero ahora es un trono de gracia. Y continúa el versículo diciendo, para alcanzar misericordia. Nosotros necesitamos mucha misericordia. Somos redimidos por la gracia de Dios. Como dice la epístola a Tito, al capítulo 3, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él ha sido compasivo con nosotros. Y finaliza el versículo 16 y dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Este socorro nos está hablando del futuro. Podemos obtener misericordia, hallar gracia como ayuda y socorro en tiempo de necesidad. Mire, el Salmo 23, en el versículo 1, allí David escribió, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por supuesto que nada le había faltado en el pasado, pero lo hermoso es que David pudo decir esto, nada me faltará. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Porque tenemos un sumo sacerdote allá en el cielo y podemos acudir a Él como nuestro pastor. Por eso le digo a aquellos que nos están viendo o escuchando a través de Emisora Logos, nos preguntamos y preguntamos, ¿nos hemos dirigido hoy a Dios? ¿Qué nos ha dicho Dios a nosotros? ¿Le hemos dicho que le amamos? ¿Le hemos confesado nuestros pecados? Y si usted que me está escuchando viendo aún no lo ha hecho, ¿por qué no lo hace? De todos modos, él ya los conoce. Pero ¿por qué no se los menciona? Frente a su presencia no hay que tratar de aparentar lo que no es. No hay que refugiarse en apariencias de piedad y de una espiritualidad superficial al presentarse ante Él. Dios ya sabe que usted puede venir a Él no por sus propios méritos, sino solamente por los suyos, por los méritos del Señor Jesucristo. Entonces debemos dirigirnos a Él con libertad y con esa actitud. Hay que hablar con Él con la completa seguridad de que hay para nosotros misericordia y gracia en tiempo de necesidad. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto es muy importante que lo hagamos carne en nosotros. Que esa espiritualidad que es el contacto con el gran sumo sacerdote prenda en nuestra vida humana, sabiendo, como decía ese salmo, que el futuro es clarísimo.
nada nos faltará. Si usted tiene claro esto, que el escritor de Hebreos nos está especificando sumamente claro, está en contacto, sí, ahora sí, con Dios. Y si estamos en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, entreguémonos con total libertad, con total confianza, con una disposición de adoración, con una disposición, como dice este estudio, de visualizar a quien nos da nuestra salvación. Nadie más. Bueno, es brillante estos dos versículos. Vieron que fueron dos versículos nada más, pero hasta cuánto nos dio, ¿no? Y podríamos seguir, pero vamos llevándolos este estudio paso a paso, versículo a versículo. Y bueno, estoy en este momento con la hermana Net y con la hermana Leticia en directo a través del Zoom. No han podido ingresar los hermanos Mariela y Jorge de Colombia, pero bueno, si Anet o Leticia quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto, alguna reflexión, estamos abiertos, así que aprovechemos esta oportunidad. Amén. ¿Se escucha? Perfectamente, hermana, sí. Menos mal, siempre tengo problemas técnicos, como ese. Bueno, lo que quería era hacer apuntes de dos cosas que me parecían importantes en el estudio que usted mencionaba. Cuando la palabra nos dice, acerquémonos confiadamente al trono de Dios. Cuando usted afirmaba, ¿no? Y me gustaría eso de que quedara, de volver a retomarlo por el tema de que hay muchas personas que, como usted decía, piensan que Dios es el genio de la lámpara, es el bonachón, es el importa, es Dios, no pasa nada, todo está bien, y no es así. Exacto. El acercarse confiadamente es que tenemos acceso al Padre, pero no y con esa confianza de que Él está ahí, que nos va a escuchar, pero con el respeto que necesita y que merece por ser nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, etc. Y la otra referencia que quería hacer es sobre lo que usted hablaba sobre la oración, que la oración no necesita esas grandes griteríos ni esas grandes enfriamientos que las personas parecen que le está dando como un ataque, digo yo, epiléptico, como le digo yo, sino que Dios no necesita de esa gran sobre explayarse de esa manera, ni tampoco por palabras rebuscadas. Dios lo que precisa en la oración es un corazón contrito, un corazón humillado y un corazón que reconoce de que delante de su presencia no somos nada y de que Él lo es todo. Y entonces confiadamente, sabiendo de que nosotros no somos nada, es que nos podemos acercar al Padre, tenemos acceso a Él y que podemos hablar con Él en esa confianza de un padre y un hijo, donde todo lo que hay dentro de nuestro corazón, que ya Él lo sabe, por supuesto, pero que le gusta que nosotros se lo digamos, llegar hacia Él y poderle hablar y poderle decir y poderle expresar y poder tener una retroalimentación, porque no es solo llegar y decir esto, amén y me fui, sino tener un tiempo donde uno habla, uno escucha, uno siente, Dios te ministra. Entonces es un proceso hermoso donde hay toda una, vamos a decir, como un ritual, vamos a decir así, ¿no? Donde cuando uno se entrega a la oración, cuando uno se entrega a la búsqueda, la oración es paz, la oración tiene sentido y uno como que las cargas, las luchas, las dificultades, todos los días sale y uno sale de ese momento íntimo, nuestro Padre sale como que rejuvenecido, sale transformado, sale rejuvenecido y no te interesa tanto ya si las peticiones son las favorables, son lo que tú querías o no lo querías. Lo que sales es gozoso por ese acercamiento y esa relación íntima de uno con el Padre. Muy bien, clarísimo lo de la hermana, realmente es así. Bueno. Bueno,
siempre buscar el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que lo más importante es leer la palabra, aprender de Cristo, aprender de Dios, de su sabiduría, como Proverbios, como Salmos, los Evangelios, los 4 Evangelios cuando Cristo vino a este mundo, el Apocalipsis que es el futuro, y realmente uno va entendiendo, el Espíritu Santo te va llevando con un orden del Señor. O sea, como que Dios te va diciendo acá y no es que haces después otra cosa. O sea, es como un orden que uno va teniendo, orando, pidiendo al Espíritu Santo que te guíe, que te haga también mayor, ¿no? Mayor en el sentido de intelectualmente, que el Señor te dé la capacidad de entender todo lo que Él dice, llevar su palabra también, por supuesto, así. Y bueno, una bendición realmente. Hebreos te lo dice claro, conciso, que acá es Cristo, no tenemos otro mediador entre Dios y nosotros que nos salve, y fue Él el que nos salvó, y siempre el Señor está con nosotros, con fe, con amor tenemos que tenerle a Él. Y bueno, y se puede, porque lo tenemos a Él, que es lo mejor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Vamos a hacer una oración para cerrar este estudio de hoy, agradeciendo especialmente a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, agradeciéndonos por estar con nosotros, agradeciéndonos por su gracia, agradeciéndonos por su palabra viva que penetra profundamente en nosotros, como dice Hebreos, como una espada de doble filo. Gracias, Señor. Te adoramos, te amamos. Sentimos tu maravillosa presencia, cada palabra, cada versículo de este estudio. Señor, con tu presencia en nuestro espíritu crece enormemente la fe, la confianza, esa participación tan especial del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que esa bendición y esa gracia maravillosa que tú nos has dado llegue a todos los hermanos, aquellos que hoy están pasando por pruebas difíciles en la salud, en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual. Señor, que tu presencia en ellos los fortalezca. Te damos gracias por darnos esta plataforma de comunicación, por llegar a aquellos que nos escuchan a través de Emisora Logos o a través de las redes, y que sea tu palabra la que cambie sus vidas. Gracias por posibilitarnos a todos los hermanos, semana tras semana, a escudriñar esta palabra viva. En este tiempo tan difícil, Señor, en este mundo tan perverso, tú nos das ese rescate tan especial a través de tu gracia. Y sabemos que como gran sacerdote, como gran sumo sacerdote en los cielos y desde los cielos, nos estás protegiendo. Gracias, Señor. Te amamos, te glorificamos, te adoramos y te agradecemos todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.